Jóvenes, buenas tardes, ¿cómo les va? Tenemos unos 2 minutitos, voy a conectarme porque como estoy en la ESPE, aquí toca buscar aula para poder ir a clases. Aunque a ratos se supone que deberían las aulas estar, no sé si ha sido coincidencia, pero por lo mejor hacen lo mismo que yo. Hay unos profes hay unas aulas que he visto vacía, pero después hay a veces que voy a la misma aula y ya no está vacía. Entonces no sé si es cuestión de a lo mejor también otros profes hacen lo mismo, buscan aula y están tan vacío y la me dan. Espérenme un ratito. Tan, tan, tan. Me tocan, ¿sabes? Entonces, déjeme cerrar unas ventanas antes de empezar y calificándoles a los compañeros. Mira, déjenme cerrar unas cosillas. Bueno, como quedamos el día de ayer, vamos a iniciar el día de hoy unos talleres. Ya les voy a subir el taller. Bueno, el taller va a ser básicamente explicativo. Sí les quiero, sí quiero que veamos. Mientras voy explicando algunas cosas prácticas, porque vamos a hacer la parte que corresponde a la formulación de la hipótesis. Déjenme ver. Entonces, déjenme ver. Ya. Entonces, les voy a compartir al WhatsApp unos talleres que vamos a hacer. Eh, Considerando su ámbito de ingeniería civil, eh, he puesto dos ejemplos, ¿no? Voy a poner, puse dos ejemplos que corresponden a sus actividades. Esos son ejemplos. Ustedes tienen que continuar con lo que estaban ustedes investigando, tienen que centrarse en su investigación. Entonces, lo que yo les voy a dar es simplemente ejemplos de lo que tienen, que más o menos como tienen que elaborar. Ya se déjenme ver. Y entonces les voy a dar los dos talleres para lo que es ingeniería civil y para lo que es geográfica y turismo, ingeniería ambiental e ingeniería civil. Oye, creo que me equivoqué. ¿Dónde está? Estamos en 31.806. 31.800. Ya les voy a subir también dentro de la actividad cuál es la rúbrica y lo que tienen que hacer. Vamos a ver.
Bueno, entonces, ya les pasé al WhatsApp, pueden darlo chequeando si les llegó. Aló, ¿están en clases? Estoy hablando solito. Aló, No, no dije, no, no está. ya, ¿sí les llegó? Sí, que sí, ya está en el chat Mm. los dos documentos que... Sí, eran dos documentos, ¿verdad? Sí, ya, listo. Entonces vamos a proceder con el taller. Entonces, bueno, como hemos visto en las clases pasadas, para empezar nuestra investigación tenemos que definir el problema, los objetivos. Cuando hacíamos el problema, nosotros definíamos el planteamiento del problema, que eran las preguntas de investigación, o la pregunta, la formulación del problema era la pregunta de investigación, la general, ¿no es cierto?, de donde partía el objetivo general. Y también teníamos nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Teníamos, en el ámbito cuantitativo, teníamos que definir la hipótesis. Y había la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Entonces, eso nace del problema de la investigación o de la formulación del problema. Y también teníamos nuestras sistematización de la investigación, que eran las preguntas específicas que me llevaban al... Si estoy grabando, lo que no, que no estoy grabando. Si estoy grabando, si estoy grabando. Y las preguntas específicas que me ayudaban a formular los objetivos específicos y a su vez las hipótesis específicas, que era la secuencia de procedimientos, en cierto modo, que me hago como un tipo pregunta para poder alcanzar mi método de investigación. Entonces, lo que teníamos en el primer parcial. Y cuando hablábamos de hipótesis, en este segundo parcial, estábamos viendo que en el caso de lo que es el análisis cuantitativo, nosotros tenemos que plantearnos, dependiendo del experimento, tenemos que plantearnos una hipótesis matemática, si es que lo vamos a demostrar de manera matemática, y si es que vamos a trabajar con estadísticas, deberíamos plantearnos las famosas hipótesis de investigación o las famosas hipótesis alternativas. Sí. Es decir, recuerden que en cuantitativo quiero demostrar algo, entonces quiero, por ejemplo, en base a datos estadísticos medibles, quiero demostrar que en base a unas variables independientes, en función de un conjunto de variables independientes, yo puedo alcanzar o concluir o demostrar que se cumple una variable dependiente, es decir, que existe una relación entre las variables independientes y el suceso, ¿no? Una relación causa-efecto entre mis variables de entrada y mi salida, ¿sí? Eso es en cuantitativo. En cualitativo, en cambio, yo tengo una connotación que va a depender de la visión del investigador en el sentido de que yo voy a proponer una hipótesis general. Bueno, si es que se llama hipótesis, recuerden que la connotación en cualitativo es distinta. Una hipótesis basados en los hechos preliminares que tengo sobre el conocimiento de un problema social.
¿sí? Y que esta puede ir cambiando conforme voy investigando. Es decir, que de acuerdo a la profundidad de la investigación, yo puedo empezar a cambiar de criterio, a cambiar de criterio respecto a lo que inicialmente eh, eh, que no quería demostrar, porque aquí no demuestro nada, respecto a lo que inicialmente creí en relación a un tema, a una problemática social. Entonces, yo puedo ir cambiando conforme voy investigando, ya puedo ir modificando mi criterio respecto de ciertas temáticas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Como les digo, el ejemplo ya está hecho. Ustedes tienen que adaptarlo a sus investigaciones. Entonces, también mis deudas. Entonces, vamos a ver. Yo les compartí los documentos y les puse un documento que se llama taller de ingeniería. Sí. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos plantear la hipótesis. Recuerden que estamos trabajando sobre temas, eh, temas de investigación. En este caso, yo inicialmente había propuesto, en base a una idea de uno de sus compañeros, una investigación sobre en el caso de ingeniería civil y ambiental. eh, Estoy haciendo el análisis sobre los materiales reciclados para la construcción, ¿se acuerdan? Entonces, yo en base a esto eh, y en base a a los primeros talleres que hicimos, entonces definimos, ¿se acuerdan? El marco conceptual, ¿no es cierto? ¿Por qué esta me sirve para ambiental y para civil? Porque se supone que si voy a reciclar materiales de construcción o desechos eh, resultantes de la demolición de edificios, no sé todo. Entonces, voy a ocupar materiales, voy a ver qué resistencia debería plantearme las hipótesis es que voy a medir. Quisiera saber qué resistencia tienen los materiales que pueden ser reutilizados para la construcción y eso también me permitiría medir otras cosas. Por ejemplo, cuánto de ahorro, cuántos desperdicios urbanos podrían ser reciclados en la construcción sin tener que botar a los famosos escombreras, ¿no? No necesito botar en una escombrera, llenar quebradas y qué sé yo, contaminar los ríos, el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, también puede haber un impacto ambiental. Si queremos medir, recuerden que nuestro enfoque de investigación debe estar en el sentido de medir las cosas, si es que vamos a hacer en el enfoque cuantitativo. Medir, por ejemplo, medir el impacto ambiental. eh, Tal vez hay algún mecanismo de medición. No soy conocido en la materia de ambiental, pero me supongo que miden el impacto en función de qué sé yo, la cantidad de árboles perdidos o bueno, estoy suponiendo porque yo no soy, pero debe haber algún mecanismo de medición. Sí. Si se aumenta, si disminuye, si se reducen las áreas verdes, y qué sé yo, aumenta los grados de pH, no sé, a lo mejor existen algunas formas de medir. No soy ni de ambiental ni de ingeniería civil, pero asimismo yo puedo medir cómo puedo reciclar estos materiales. Sería una hipótesis o alguna pregunta que me hiciera a mí mismo. ¿Qué tanto me sirven esos materiales de todos los desechos que se producen? ¿Cuánto me podría servir? ¿Cuánto me ahorraría? Por ejemplo, tengo un indicador de cuánto me ahorraría en comprar nuevo material. ¿Qué resistencia eh, tendrían estos elementos cuando yo los utilizo? Si son buenos, son malos, si es que es conveniente, no es conveniente, depende del tipo de construcción. Son supuestos que yo me podría hacer durante una investigación de este tipo, ¿no? Sí. Entonces, escogí una temática para las dos carreras y otra temática para lo que es turismo y geográfica, ¿no? Geográfica, por ejemplo, pueden hacer reportes de zonas
que no son, que no son captadas por el satélite y que a lo mejor necesitan hacer un levantamiento en sitio y a lo mejor también ahí ver qué posibilidades turísticas tienen, ¿no es cierto? Qué actividades, cómo hacer una realidad virtual, no sé, se me ocurre cualquier idea que ustedes puedan tener, pero podría ser una buena combinación de estas cosas. Entonces, partimos recuerden que primero que nada teníamos que tener nuestro marco teórico y nuestro estado del arte, que es con lo que terminamos el primer parcial. Entonces, aquí tenemos el marco conceptual, es decir, las bases teóricas de lo que nosotros queremos investigar. Y aquí tenemos los materiales reciclados en la construcción. Son aquellos obtenidos a partir de preprocesamiento de residuos industriales de demolición o postconsumo con el fin de ser incorporados como insumos en nuevas edificaciones o infraestructuras. Su uso responde, esto saqué de la investigación, ¿no? De la revisión de las revistas científicas, empecé a obtener esta información. Su uso responde a principios de economía circular, reducción de residuos sólidos y eficiencia en el uso de recursos naturales. La investigación en este campo combina enfoques de ingeniería de materiales, resistencia, lo que les mencionaba, análisis del ciclo de vida e impacto ambiental. Las hipótesis pueden ser cuantitativas, si es que vamos a medir algo, en este caso cuando se mide el desempeño mecánico, o térmico, o cualitativas cuando se analiza la percepción de actores, ¿no es cierto? ¿Qué opinan los diferentes ingenieros de la construcción, los beneficiarios de este tipo de construcción? ¿Qué barreras, por ejemplo, las administrativas? No sé si es que existen barreras administrativas para poder adoptarlo y los marcos normativos. Entonces aquí sacamos una clasificación de materiales que sacamos de la teoría, ¿no? Sí, eso sacamos la vez que hicimos el ejemplo de la investigación. Entonces tenemos material reciclado, tenemos agregado de reciclaje de concreto, ARC, el origen, la demolición, las bases de cartera, aplicación en la construcción, el PET reciclado, bueno, ese término PET no es mascota, por cierto, no es en inglés. Dice reciclado, dice botellas plásticas. Por ejemplo, esto en Galápagos se utiliza bastante. He visto que en Galápagos, cuando estuve por ahí, bueno, ya parece que el tiempo pasa rápido, estuve en 2014. Y bastantes construcciones, bastantes construcciones se hacían con botellas. Por ejemplo, ellos tenían paredes que rellenaban con arena, con tierra, incluso les daban el toque les mezclaban con cemento, sí, generaban paredes así, cerramientos hacían con botellas, me pareció bastante bueno. Dice caucho triturado, son los materiales, la ceniza volante, sí, el vidrio reciclado molido de los envases de vidrio pues consumo. Tenemos árido fino, baldosas, hormigón decorativo, dice. Acero reciclado, dice chatarra metálica industrial, por ejemplo, el origen. Y la aplicación en la construcción tenemos barras de refuerzo, perfiles y estructurales, dice. Caso cuantitativo, y aquí tenemos la resistencia mecánica, lo que queremos demostrar con agregados reciclados. El enfoque cuantitativo va a poder medir con precisión las propiedades mecánicas. Supongo que si ustedes van a hacer algo de, porque vi algunos que estaban haciendo sobre las vigas y otros sobre las carreteras, ¿no es cierto? El enfoque cuantitativo va, por ejemplo, permite medir con precisión las propiedades mecánicas de los materiales de construcción y comparar estadísticamente si el uso de materiales reciclados afecta el desempeño estructural frente a materiales convencionales. Entonces, descripción del tema, aquí tenemos efecto de la sustitución parcial del agregado grueso convencional por agregado reciclado de concreto ALC en la resistencia a la compresión de hormigón. Entonces aquí van a hacer pruebas, ¿no es cierto? Dice que esa resistencia es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, evaluado en mega ensayos de laboratorio normalizado. Justificación: Ecuador genera anualmente millones de toneladas de residuos de construcción y demolición, RDC. La incorporación de los ARC en las mezclas de hormigón reducirá el volumen. Aquí, por ejemplo, tendríamos nuestra hipótesis. La incorporación de estas mezclas reduciría
el volumen de escombros depositados en escombreras ilegales, ¿no es cierto? Incluso botan en cualquier lado. Disminuiría la extracción de ambos, de áridos naturales en ríos y canteras y contribuiría a la sostenibilidad de la industria y la construcción nacional. ¿Cuáles van a ser nuestras variables de octubre? Las independientes, el porcentaje de sustitución de ARC, que sería independiente, porque yo voy a ver cuánto voy a poner de ARC. La resistencia sería en cambio la dependiente, porque en base a la cantidad de esto voy a determinar esto. Relación agua-cemento, tenemos una variable de control, sí, Z1, y granularimetría de la ARC, que es la variable de control, sería la relación fija de 0,50 en todas las mezclas, ¿no es cierto? Entonces, esto en realidad no es que esto depende de la resistencia, sino que es una variable de control. Sí, es como cuando yo estaba haciendo un experimento, que estas no es que contribuyen a la resistencia, pero sí podemos controlar, sí, la granulación y la variable. Entonces, la relación 0,50 en todas las mezclas para estandarizar la compactación y tamaño máximo del hormigón de 19 milímetros en todas las muestras. O sea, esas son las partes de control sobre esto. Pues las bases de datos y normativas utilizadas. Aquí tenemos, esta es la parte interesante de la práctica. Aquí vamos a buscar datasets, sí, construcción. Aquí tenemos construcción material dataset, a saber, dataset con propiedades mecánicas del hormigón con sustituciones de materiales reciclados de investigaciones publicadas, resistencia a módulos de elasticidad y absorción. Entonces vamos a utilizar, eh, vamos a ingresar a Kaggle para hacer análisis de datos. Esa es la parte interesante. Sí, vamos a hacer Entonces vamos a entrar a Kaggle, es una base de datos. Híjole, me van a ver cuánto estoy debiendo. Estoy cerrando el Kaggle en vez de cerrar mi estado de cuenta. Ya. Vamos a ver. Entonces cojamos el Kaggle. Entonces ponen Kaggle.